verifique mi sonido. Perfecto. Bueno, agradezco a Dios la oportunidad. Gracias a Dios que estamos juntos. La semana pasada yo me había equivocado y pensé que era la clase el viernes anterior y ya desde el viernes estoy con el anhelo de saludarles y de volver a encontrarnos. Y bueno, tuve que esperar una semana más para que tengamos este feliz encuentro. Pues Dios nos bendiga, espero que podamos tener una buena experiencia. Entiendo que este es el último taller de esta primera parte del diplomado. Y bueno, yo espero que sea de grande utilidad y que podamos tener una experiencia pues transformadora en nuestras vidas, personalmente, una transformación personal, pero también en nuestros ministerios como maestros. Vamos eh, a iniciar ya de entrada el tema y no vamos a darle más dilación porque si no, no nos va a dar tiempo. Muy bien. Bueno, como ya nos dijeron, voy a compartir mi pantalla para que vaya guiando la, este, la, la clase y vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Eh, Vamos a ver el tema 6, es el que corresponde hoy, que se llama el amor en acción. Y el subtema o el punto específico, porque el amor en acción es un tema bastante vasto, muy amplio, y bueno, específicamente vamos a hablar acerca de vivir el amor de Dios diariamente, en la cotidianidad, ¿ah? En la vida cotidiana. Y hay un texto de Santiago que está en el capítulo 2 verso 17 que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aunque este texto se refiere a la fe y no al amor, es igualmente aplicable para el amor. De hecho, no podemos comprender el amor, hermanos, de otra manera que no sea a través de las acciones. El amor, no, como nosotros lo hemos predicado y lo hemos proclamado y lo hemos enseñado y lo vivimos, el amor cristiano no es el amor que el mundo está acostumbrado a hablar de él. El amor que nosotros profesamos es un amor práctico. O sea, el amor no, el amor es acción. En sí mismo es una acción, no es un sentimiento. El amor no es lo que sentimos, sino lo que expresamos a través de nuestros actos. Ahí se ve el amor. Entonces no existe, no podemos hablar del amor de otra manera que no sea a través de actos. No existe otra manera. En la vida cristiana no existe otra manera de hablar del amor, porque el amor jamás se va a confundir con ese sentimiento del que el mundo tradicionalmente pues habla de amor, ¿no? Bueno, entonces, por eso el objetivo de este taller es que nosotros planifiquemos y ejecutemos acciones concretas que reflejen el amor de Dios en la vida diaria, ¿verdad? Y que a partir de ahí se generen proyectos de amor y de servicio, ¿no? Y bueno, aquí está este texto de Juan 3:18 que nos recuerda, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque recordemos, el amor cristiano solamente es amor de hechos, ¿verdad? No es un amor de palabras, se puede expresar con palabras, sí, pero si eso no se traduce en hechos, entonces las palabras se quedan en eso, en sonidos que se lleva el viento, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, que lleguemos a implementar proyectos personales o grupales que demuestren el amor de Dios en la comunidad, evaluando su impacto y reflexionando sobre los aprendizajes que tienen que ver con el amor. Bueno, entonces este tema es, digamos, como el aterrizaje de los temas anteriores, porque aquí vamos a hablar ya de una cuestión muy práctica. Y para que nosotros pasemos a esta cuestión práctica, tenemos que recordar cuál es el fundamento bíblico de este amor en acción. Y bueno, hay muchos textos y hay muchísimas porciones bíblicas que que nos recuerdan acerca del amor en acción, el amor como acto, ¿verdad? Pero yo quiero tomar como fundamento bíblico básico para hablar acerca del amor
el texto de Lucas 10 25 al 37, que todos conocemos como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Yo creo que hay que llamarle diferente, pero por ahora la vamos a dejar así, no nos vamos a meter en esos detalles. No, esta no es una clase de Biblia. Bueno, pero el texto base es Lucas 10 25 al 37. Ustedes conocen, me imagino, están muy bien familiarizados o familiarizadas con este texto. Y de aquí vamos a desprender una comparación que es el fundamento del amor en acción. Y vamos a hacer una diferenciación o una comparación entre lo que le vamos a llamar el paradigma de pureza versus o opuesto al paradigma del amor. Son dos polos que bueno, dos realidades que están contrapuestas. ¿Eh? El paradigma de la pureza versus el paradigma del amor. Y aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en plena acción enseñando acerca del amor. ¿Por qué nosotros como maestros debemos de tener como meta o como objetivo en nuestras vidas, en nuestros ministerios, que el amor se practique, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, hay muchas, podríamos poner muchos argumentos, pero este texto nos va a dar básicamente una base muy, muy sustanciosa. Y esta se basa precisamente en el paradigma de la pureza versus el amor. En esta situación, hermanos, nosotros encontramos una realidad. Miren, Jesús está discutiendo o está dialogando, para que no se malinterprete esta expresión de la discusión. Jesús está platicando o dialogando con un maestro de la ley. Y este maestro de la ley está probando, está tentando a Jesús, lo está poniendo a prueba. Y el, Jesús se enfrenta con este maestro de la ley, quien le hace una pregunta, ¿verdad? Él le hace una pregunta al maestro de la ley. Y la pregunta básicamente es, este, el maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Verdad? ¿Haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Y pues, él le dice, ¿verdad? Jesús le responde, le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo lees? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjense que todo se desprende a partir de una pregunta, ¿verdad? Haciendo qué, heredaré vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta del maestro de la ley está enfocada en el hacer. ¿Haciendo qué? Heredaré vida eterna. ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le contesta, se va inmediatamente a la ley y el maestro de la ley atinadamente le responde, bueno, todo ese hacer que resume la vida eterna, en que incluye la vida eterna, es está resumido en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, muy bien, haz esto y vivirás, tendrás vida. Pero el maestro, que tratando de decir, bueno, tú sí cumples y, y tienes, y estás, eres una persona adecuada para guardar, que guarda la ley y para tener vida eterna, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, aquí es donde entramos ya en la cuestión, ¿no? De la práctica del amor. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Bueno, aquí voy a hacer una pausa para hacer algunas preguntas. A ver si se animan a participar. Para ustedes, la palabra prójimo, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es el prójimo? ¿O quién es el prójimo? Bueno, quien de ustedes se anime puede o escribirlo en el chat
Paz, o hermanos, comentarlo aquí. ¿Sí? Hermana es Jazmín, todo, es todo, toda persona que se encuentra a mi lado y toda que tiene persona. alguna necesidad. Ujú. Es el que está cerca de mí, que tenga alguna necesidad, o el que está cerca de mí, independientemente si tiene necesidades o no. Nada más con que esté cerca. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? No es Paz, un examen, hermano, ¿eh? A ver, paz, mi hermano. hermana Eh, Uri. pues así es, mi hermano, gusto saludarlo, Dios le bendiga. Pues es quien está cerca de nosotros, ¿verdad? Nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Ujú. todo el que esté cerca de nosotros, nuestro prójimo. Es nuestro prójimo. Muy bien. Josué Ixmay. Ixmay, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Sí, paz hermanos, paz a todos. Paz. El prójimo es el que hace misericordia conmigo o con, Ajá. sí, ese sería El que hace misericordia conmigo. el que hace uso de misericordia con uno. Muy bien. Paz, hermano, Sí, hermana Norma. para mí es todo ser humano, mi hermano, el que necesita y no necesita, que tenemos que compartir. Pienso que lo primero es el amor de Dios, Ok. ¿verdad? Porque si compartimos el amor de Dios, vamos a hacer todo el bien, Ujú. ¿verdad? Necesite o no necesite para nosotros, pero la verdad que todos necesitamos del Señor en todo momento, en alegría, en tristezas, en lo más difícil y en todo momento. Solamente, hermano. Gracias. Perfecto. Muy bien, gracias. Fíjense la palabra prójimo en latín, o sea, nuestra palabra en español prójimo viene del latín, es exactamente la palabra próximo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de algo que está próximo a nosotros, es la palabra prójimo. Es la misma palabra, solamente que ya castellanizada, cambia su pronunciación, pero digámoslo así, el prójimo es el próximo, ¿verdad? El próximo. Y esta idea del que está próximo es la base de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Eh, Aquí, en la parábola que va a contar Jesús para responderle al maestro de la ley la pregunta, ¿quién es mi prójimo? El maestro de la ley, fíjense bien cuál es la pregunta, ¿quién es mi próximo? ¿Quién es mi próximo? ¿Verdad? Vamos a cambiar la palabra próximo para que nos haga sentido. ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es mi próximo? Bueno, entonces Jesús le va a narrar esta parábola para hacerle ver que nosotros pensamos en el próximo como alguien físicamente próximo. O sea, cuando alguien está cerca de nosotros físicamente, bueno, si ustedes ven, ¿quién es la persona más cerca de ustedes? Es la persona que está próxima a ustedes, ¿no? Ese sería su próximo. Bueno, Jesús le dice que hay otro tipo de próximo, hay otro tipo de persona a la que hay que hacer próximo, hay que ser el que sigue, el que está cerca de nosotros. Y ese no es el que está cerca de nosotros físicamente, sino aquel que está cerca de nosotros en el corazón. Porque hay personas que pueden estar físicamente cerca de nosotros, pero lejos de nuestro corazón. No están próximas a nuestro corazón, están lejos de nuestro corazón. ¿Verdad? Y esto es lo que va a pasar en la parábola. La parábola, cuando Jesús la cuenta, le muestra dos personajes. Primero el sumo sacerdote, luego el levita. Y fíjense bien, en la sociedad israelita de aquella época, si uno puede ver el estrato social, así la pirámide, ¿verdad? Quiénes están más arriba y quiénes van descendiendo así hasta llegar a la masa, el pueblo, la gente común. Y bueno, en el más alto nivel lo ocuparía el sumo sacerdote, sería la figura más alta. Luego de los sumos sacerdotes vendrían los levitas, ¿verdad? Los que ministran en el templo, los que sirven. Y luego de los levitas vienen los maestros de la ley. En Israel esas eran las jerarquías. Entonces, en la parábola Jesús, de manera intencionada, primero le menciona al maestro de la ley
perdón, al maestro de la ley le menciona al sacerdote, luego al levita. Y digamos, por una lógica de la narrativa, Jesús tenía que haber continuado. Si hubiera seguido ese mismo esquema, diría, pasó el maestro, el sacerdote, luego pasó el levita, y luego el siguiente turno era de un maestro de la ley. Pero resulta que Jesús, en lugar de mencionar al maestro de la ley, menciona a un samaritano. ¿Y sabes quién era el samaritano para el maestro de la ley? Bueno, es como mencionarle a un israelí hoy a un palestino, ¿verdad? Esa enemistad, esa rivalidad que existe, que ha existido durante muchos años entre estos pueblos, los israelitas, los judíos en la época de Jesús consideraban a los samaritanos como lo peor. O sea, si ellos podrían pensar en la peor persona que se pudieran imaginar ellos, era un samaritano. Los consideraban gente reprobable, despreciable. No podían ni siquiera mantener diálogo con ellos. Entonces, resulta que en la narración, Jesús, en lugar del maestro de la ley, en lugar que ocupaba el maestro de la ley, en la parábola lo ocupa precisamente su archienemigo, ¿verdad? Su rival, la persona a la que más odia un maestro de la ley, el samaritano. Y es el samaritano el que realiza todas estas acciones, se acerca con el hombre que ha caído en manos de ladrones, lo cuida, lo cura, lo toca, lo lleva en su cabalgadura, se hace cargo de él, asume los costos que tiene que ver con para sanarlo. Y eso, hermanos, hermanas, pues es algo muy duro, muy fuerte, lo que Jesús le está diciendo al maestro de la ley. ¿Por qué razón? Porque cuando termina Jesús de contar la historia, le pregunta Jesús al maestro de la ley. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con cuál iniciamos? ¿Cuál era la pregunta del maestro de la ley? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y fíjense que Jesús le cambia la pregunta. Porque la pregunta que Jesús le responde no es ¿quién es tu prójimo? La pregunta de Jesús es ¿quién te parece que fue próximo a aquel que cayó en las manos de ladrones? ¿Ah? ¿Quién es el prójimo de aquel? Porque aquí, hermanas, hermanos, nosotros para poder ser maestros que enseñan el amor en la práctica, el amor que se hace acciones, que se hace obras, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de preguntas que hacemos. Jesús nos enseña siempre que nosotros tenemos que plantearnos las preguntas de una manera diferente. Y la pregunta no, para un cristiano, no es ¿quién es mi prójimo? Para un cristiano, la pregunta es ¿a quién necesito aproximarme? ¿Quién necesita que yo sea prójimo de él? ¿Verdad? Que yo sea próximo para él. Esa es la pregunta. No es quién es mi prójimo, sino de quién soy próximo yo. ¿Y quién está necesitando esa proximidad? Entonces, por eso la pregunta de Jesús es, ¿quién te parece a ti que fue prójimo de aquel? El maestro de la ley en su mente tenía muy claro, el sumo sacerdote no se aproximó, no se hizo prójimo, se alejó. El levita no se hizo prójimo, no se aproximó, se alejó. ¿Quién se aproximó? ¿Quién se aproximó? ¿Quién se hizo prójimo de aquel? Pero el maestro de la ley, como odia tanto al samaritano, fíjense bien en su respuesta, ¿va? La respuesta del maestro es en el verso, a ver, permítame,
Dice el verso 36, ¿quién pues de estos te parece que fue el próximo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El maestro de la ley, sí, el maestro de la ley tenía que haber contestado de una manera diferente. Porque si yo les dijera a ustedes, a ver, ¿quién de estos tres les parece que fue el próximo del que cayó en manos de ladrones? ¿Ustedes qué me contestarían? ¿Cuál sería su respuesta? El samaritano. El samaritano, Pablo, gracias. El samaritano, no tendríamos duda en decir el samaritano. ¿Por qué el maestro de la ley no dice el samaritano? En lugar de decir el samaritano, dice el que usó de misericordia. Hay una evasión. El maestro de la ley no quiere aceptar, se niega a aceptar y se niega a decir con su boca que el samaritano es prójimo. ¿Me explico? Y para evitar decir eso con sus palabras y comprometerse, entonces sustituye, ¿verdad? Sustituye. Y entonces decir, en lugar de decir, el samaritano es el prójimo, él dice, el que usó de misericordia es el prójimo. Se oye más bonito, se oye más elegante, pero en realidad es una manera de evadir. Porque él tendría que aceptar que el samaritano, a quien él considera su enemigo, es su prójimo. ¿Ah? Su prójimo. Hoy lo vemos, ¿verdad? En el conflicto Israel-Palestina. Si le preguntáramos a un israelí si los palestinos son su prójimo, ¿qué nos dirían? No, no son nuestro prójimo. ¿Verdad? Pero sin embargo son personas las que hoy más que nunca se necesita uno aproximar. Bueno, entonces vamos a ver en resumen, hermanos, una tabla que aquí tengo preparada con una comparación entre estos dos paradigmas. Entre estos dos paradigmas. Este es digamos, el punto medular de esta cuestión. ¿Sí? Y aquí vamos a ver en estos dos paradigmas, estas comparaciones. Miren, por un lado tenemos este paradigma de la pureza que era enseñado en Israel. Y por el otro lado tenemos el paradigma del amor que es enseñado por Jesús. En el paradigma de la pureza, el enfoque principal es no contaminarse, guardar la santidad externa. Mientras que en el paradigma del amor, ¿verdad? Jesús habla del amor al próximo y hacerse cercano al que sufre. Hacerse cercano, hacerse prójimo. ¿Ah? Y más allá de hacerse cercano del que sufre, es incluso hacerse cercano de tu enemigo, porque Jesús dice que el amor verdadero, el amor cristiano es ese amor que se extiende hacia el enemigo. Aún al enemigo, nosotros somos llamados a amarlo. ¿Ya? Entonces, el enfoque principal es este. Y aquí yo quisiera que ustedes vayan haciendo ya una valoración, hermanas, en sus clases, cuando ustedes enseñan a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a la población adulta de la iglesia, ¿qué es lo que más enseñamos? Que no se contaminen, que guarden una santidad externa, una apariencia, o enfocamos, ponemos como centro el amor al prójimo, el hacernos cercanos a las personas, sobre todo a los que sufren y a los que están en enemistad con nosotros. Si nosotros como maestros queremos ser fieles a la enseñanza de Jesús, necesitamos enseñar el amor en acción. Y el amor en acción tiene que ir, hermanos, hermanas, desquebrajando, rompiendo ese paradigma que en muchas de nuestras iglesias se da, que está enfocado en la pureza, en no contaminarse, no te juntes, no toques, no vayas, no esto, no, guarda externamente una santidad, ¿verdad? Que no estoy diciendo que sea malo enseñarlo. Podemos enseñarlo, por supuesto, pero nunca debe ser el centro. El centro, según Jesús,
es el paradigma del amor. Y esta parábola es la clave, ¿verdad? Para entenderlo. Por otro lado, está la actitud ante el necesitado. Mientras que en el paradigma de pureza hay distancia y hay evasión, se pasa de largo e incluso el maestro de la ley evade la respuesta de la pregunta de Jesús que lo comprometía. Esa evasión, ese evadir, es darle la vuelta, ¿verdad?, a las cosas. El paradigma del amor no. En el paradigma del amor hay cercanía, hay acción, hay un detenerse, hay un tocar y hay un ayudar, ¿verdad? Hay un ayudar. Por otro lado está el fundamento religioso. En el caso del paradigma de pureza, el fundamento religioso está en la ley ritual y en la tradición, en esa separación entre lo puro y lo impuro. Mientras que el paradigma del amor tiene como fundamento religioso el mandamiento supremo, el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo lo que somos, y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en este caso, como les decía, hay una pregunta que guía. En el paradigma de pureza, la pregunta que guía es ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí el criterio es de exclusión, porque hay quienes se consideran prójimos y hay quienes se consideran que no son prójimos. Mientras que en el caso de Jesús, ¿verdad? La pregunta no es quién es mi prójimo, sino cómo me hago prójimo, cómo me hago próximo a los demás. Y este es un criterio de inclusión. No excluye, incluye. El caso de la visión acerca del prójimo, cómo se ve al prójimo, ¿verdad? En el caso del paradigma de la pureza, el otro es una posible amenaza. Se ve al otro, a la persona, a la otra persona, otro ser humano, como una amenaza posible. Siempre está ahí como una sospecha, ¿verdad? Se tiene una sospecha de él de que pueda contaminarnos, de que pueda ser una mala influencia para nosotros, sea un compañero inadecuado. Mientras que en el paradigma del amor, el otro se ve como un hermano, ¿verdad? Que revela mi fe en acción. En cuanto a la relación con el sufrimiento, el paradigma de pureza evita el contacto con la miseria y con lo impuro, mientras que el paradigma de amor manifiesta compasión, es decir, entra en el dolor del otro, se pone en los zapatos del otro, ¿verdad? Y acciona en favor del otro. De hecho, la palabra misericordia, la definición de misericordia en la Biblia, digámoslo así, se puede decir de esta manera. Es lo que dijo Jesús, dijo, haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Haz a otros lo que quieres que hagan contigo. ¿Qué es la compasión? Es eso, la misericordia. Ponerte en el lugar del otro, sentir su dolor y hacer por él lo que quisieras que hicieran por ti si tú estuvieras en su lugar. Entonces, yo veo a alguien que está sufriendo y digo, esa persona está sufriendo de esta manera. ¿Qué me gustaría que alguien hiciera por mí si yo fuera esa persona? Bueno, eso hay que hacer. Ese es el paradigma, ¿verdad? Luego, en cuanto al resultado, ¿sí? El paradigma de pureza resulta en una religión sin misericordia y que es una expresión de una fe estéril, que no da fruto. Mientras que el paradigma del amor es un amor en acción, una fe viva y transformadora. Bueno, aquí tenemos el ejemplo bíblico, el sacerdote y el levita, ¿verdad? Mientras que en el paradigma del amor, el ejemplo es el samaritano que cura, cuida y se involucra. La implicación pedagógica para nosotros como maestros. En el paradigma de pureza se enseña distancia, se enseña a tomar distancia, se enseña a vivir con temor y se enseña a excluir. Mientras que en el paradigma del amor es todo lo contrario. Se enseña cercanía, se enseña servicio y se enseña misericordia. Se enseña inclusión. ¿Cuál sería la aplicación actual para nosotros? Bueno, según el paradigma de pureza, no ensuciarse, no meterse en los problemas de otros, no comprometerse con las situaciones o los dilemas de otras personas. Mientras que en el paradigma del amor, bueno, el amor nos exige ensuciarnos las manos para amar al prójimo como Jesús lo ama. Este es el paradigma, hermanos.
Ahora yo quiero vamos a hacer aquí eh, una pausa para hacerles una pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el paradigma que define la manera en que usted enseña? Su enseñanza se distingue por enseñarle a otras personas a distanciarse, a cuidarse, a vivir con temor o acercarse, incluir. ¿Cuál es el paradigma que define la forma de enseñanza de usted? Es una reflexión personal, ¿verdad? No les pido que lo digan aquí frente a todos, ni tampoco que lo escriban o lo publiquen en Facebook, ¿verdad? Es una reflexión para nosotros, hermanas. ¿Por qué razón? Porque nosotros como maestros, vamos imitando los pasos de Jesús. Y algo que enseñó Jesús es que nuestro modelo de enseñanza está basado en ese paradigma, el paradigma del amor, ¿verdad? Como Jesús lo hizo. Y Jesús no tuvo problema en acercarse a las personas, en incluirlas, en abrazarlas, en tocarlas, en ir a donde estaba esa necesidad, e en ir a buscar a su enemigo incluso para ponerse en paz con él. Muy bien, hermana Raquel, ¿quiere tomar la palabra? Sí, paz hermano. La verdad es que me llama bastante la atención. Gracias, mi hermano, por hacernos esta diferencia, porque nosotros creo que hemos sido formados en el paradigma se me fue, del De la primero, pureza. de la pureza, ¿verdad? Y Sí. entonces, porque decimos, no te juntes con Juanito porque te va a pegar sus malas palabras, porque te va a pegar los piojos, porque se te va a pegar el que entre la miel anda, algo se le pega. O sea, es en nuestro continuo, ¿verdad? Y lo Ujú. hemos validado, ¿verdad? Porque yo he sido una y de hecho formamos así, ¿verdad? Para hacerlos a ellos santos, puros y que así tienen que ser, ¿verdad? Ujú. Me llama la atención, por ejemplo, en el tema de que estamos en o sea, yo adulta puedo y tengo claro qué es lo que yo soy, ¿verdad? Tengo una identidad formada y tengo la madurez, ¿verdad? Para entonces yo ensuciarme, ir y ve allá, ¿verdad? O sea, en ese paradigma del amor. Y con los niños es complicado, por ejemplo, el tema de la disciplina, el tema de la formación hacia ellos, cómo nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Para que ellos, aún estando con estos otros nenes que de repente pasa eso, ¿verdad? Que dicen malas palabras, que están robando, que están, ellos trasladarles. Y me llamaba mucho la atención lo que hermana Cristi decía hace unos días que conversábamos, ¿verdad? Por los seguimientos que tenemos acá en la escuelita sabática infantil. El tema del discipulado, ¿verdad? Para los pequeños, cómo ellos pueden ser capaces de venir a impactar en otros niños, pero antes ellos tienen que estar seguros, ¿verdad? Esa identidad que tienen, como nosotros prepararlos, ¿verdad? Y para que ellos puedan cambiar la forma en la que nosotros hemos sido creados y los estamos creando también, ¿verdad? Que es Ujú. preocupante, ¿verdad? Según este paradigma, porque realmente el paradigma debiese ser el del amor, ¿verdad? Pero no lo tenemos claro, no lo hemos comprendido así, y tampoco, pues, no lo hemos podido implementar de esa manera, pero en la formación de nuestra niñez, de nosotros mismos incluso. Sí, hermana, gracias. Fíjese que ha mencionado algo bien importante, bien interesante, que es el tema de la identidad, ¿verdad? El tema de la identidad. Y en el caso de los niños, me recordó al maestro de la ley, al fariseo que estaba en el templo y que llegó un publicano, ¿verdad? Estaban orando ambos. Bueno, estaba orando él de pie y le decía a Dios, te doy gracias, Señor, porque no soy, ¿verdad? No soy esto, no soy como este que está acá atrás, ¿verdad? Bueno, el tema es qué tipo de identidad o cómo formamos la identidad de las personas. Porque la identidad tiene que ver con quién me identifico, ¿no?
¿Quiénes son las personas o los seres con los que yo encuentro similitud? ¿Verdad? ¿A quién me quiero parecer? ¿O hacia dónde voy a dirigir mi vida para desarrollarme y ser? ¿Verdad? Entonces, la identidad nuestra es precisamente que formemos una identidad en la que las personas, cuando nos digan, oye, ¿tú quién eres? O con quién te identificas, entonces nuestro modelo sea Jesús. Yo me identifico con Jesús. ¿Verdad? Yo quiero ser como Jesús. Yo anhelo, él es mi modelo. Si me preguntas quién soy, pues no, pues yo soy alguien que está caminando y pareciéndose cada vez más a Cristo. ¿Verdad? Y en el caso el fariseo, ahí en el templo, su identidad no estaba en relación con Dios. No es, Señor, yo me quiero parecer cada vez más a ti, sino es, yo me quiero diferenciar cada vez más de los demás, no ser como los demás. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, ahí creo que los maestros tenemos una gran responsabilidad porque forjar la identidad de una persona, un pequeñito, un niño, es ayudarle a entender que hay un modelo, un paradigma para él al que puede aspirar. Y más que tratar de diferenciarse de los demás, es parecerse a ser como él, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi mirada en Jesús y quiero parecerme a él y conozco ese modelo y aspiro, él es mi superhéroe, diríamos en el lenguaje de los niños, ¿verdad? Es mi superhéroe, yo quiero ser como él. Entonces, está muy clara mi identidad. Y entonces, aunque vengan propuestas diferentes, si yo tengo clara mi identidad, las voy a rechazar. ¿Me explico? La voy a rechazar. Entonces, también en la educación, creo que a veces hemos seguido ese camino, ¿no? De forjar una identidad más en el no te parezcas a que estás invitado a parecerte a, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la iglesia tiene que ir progresando en aspirar a un modelo de identidad que sea más ser como Jesús y no tanto luchar por siempre ser diferente que los demás. Porque esa diferencia se va a lograr en la medida que nos parezcamos más a Jesús, ¿verdad? Bueno, y en ese sentido, aquí también se aplica este paradigma de la pureza y del amor, porque en la medida en que nosotros buscamos parecernos más a Jesús, bueno, el paradigma del amor va a ser nuestro rector, ¿verdad? Ese va a ser nuestra directriz. Y el paradigma de la pureza se va a dar como una consecuencia, porque no significa que bueno, como no tengo el paradigma de la pureza, entonces no voy a cuidarme, ¿no? No, claro, ¿verdad? Pero voy a cuidarme, ¿por qué razón? Bueno, oye, tengo vestiduras blancas, pues voy a cuidar mis vestiduras blancas, ¿sí? En ese sentido, de que yo sé quién soy y como consecuencia de saber quién soy, entonces cuido lo que hago, cuido cómo me conduzco. Y no me va a preocupar con quién ande, porque yo tengo muy claro quién soy, ¿no? Tendría mucha claridad. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando hacia allá para transmitirle a nuestros discípulos, a niños, adolescentes, jóvenes o adultos, ¿verdad? Esa diferencia, esa diferenciación. Muy bien. A ver, alguien está comentando aquí que dejaron de escuchar, pero no sé si el problema es el audio de quien está comentando, Sí se pero sí escucha me bien, están hermano. escuchando, ¿sí? Sí se Ah, escucha perfecto. bien usted. Bueno, Sí, sí, hermano. ok, entonces quizás sea el problema de señal del hermano o la Sí, hermana. sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, seguimos, hermanos, seguimos. Vamos entonces vamos a continuar. Y aquí yo les preguntaría, bueno, ¿qué otros textos conocen o qué otras porciones de la escritura o narraciones o parábolas o enseñanzas de Jesús conocen ustedes en las que se observa este paradigma en donde Jesús hace esta diferencia y nos invita a practicar el amor? Recuérdenme tres ejemplos. El hijo pródigo. Muy bien, el hijo pródigo es un perfecto paradigma de esta situación, ¿verdad? De cómo el padre
rescata al hijo pródigo. Muy bien, gracias. ¿Otro ejemplo más? Cuando La mujer Jesús adúltera. dice a los Aquí, niños, aquí cuando Jesús recibe a los niños. Perfecto. Cuando Jesús recibe a los niños es un ejemplo, ¿verdad? la de la oveja perdida, hermano. La oveja perdida, el trato con los leprosos, la mujer adúltera que traen para apedrear. Bueno, ahí podemos ver con mucha claridad, hermanos, hermanas, cómo Jesús en su enseñanza, él ponía el amor en acción. ¿Verdad? Su enseñanza era precisamente esa. De hecho, no nos dio cátedras, no nos enseñó, no nos dio una definición del amor. Jesús accionaba y en sus actos, en sus acciones, él manifestaba este amor al prójimo. Entonces, ahí está nuestra base bíblica. Bueno, vamos a continuar y ya que vimos esos fundamentos, ahora vamos a ver un modelo de amar, ¿verdad? Una estrategia. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica en la enseñanza? Bueno, aquí les voy a mostrar, hermanas, un modelito. A ver, no estoy compartiendo la pantalla. Así me pasó en una clase que andaba, según yo, ya dando la clase y los hermanos, pues no vemos nada, hermanos. Me estaban viendo. Bueno, el modelo AMAR, así se llama. Este modelo es un acróstico ujú, que vamos a utilizar cada una de estas letras de la palabra. La A, la E, la A y la O. Y eso lo va a servirnos como un modelo para la enseñanza, como una estrategia práctica para maestros cristianos. Bueno, ¿qué significa para ti amar en el aula? ¿Qué significa para usted amar en el aula? Ujú. Muy bien. Pues yo aquí propongo, ¿ah? Para mí, amar en el aula es conectar con el propósito de enseñar no solo con palabras, sino con un estilo de vida que refleje el amor de Dios. El amor, el enseñar a amar a otros, tiene que ser más una enseñanza que se refleja en nuestro estilo de vida que en nuestras palabras, en nuestras palabras. Bueno, vamos a ver la estrategia amar. Y vamos a empezar con la letra A. Ujú. La letra A de atender las necesidades. ¿Cómo podemos nosotros enseñar a amar en la vida práctica, en la vida cotidiana? Primero, necesitamos enfocarnos en atender las necesidades. Y decía, como estilo de vida, no tanto como palabras. Primero, comenzando con nosotros, el hecho de observar y escuchar las necesidades emocionales, espirituales y académicas de nuestros alumnos. Necesitamos ser personas que atienden, ¿verdad? Que atienden. Y la palabra atender no es nada más en el sentido de darle inmediatamente atención. Tiene que pasar primero por la observación. ¿Verdad? Tenemos que ser personas observadoras. Y la observación parte de ver necesidades. Siempre, hermanos, donde nosotros nos paremos, a donde quiera que nosotros vayamos, necesitamos desarrollar esa actitud primero de aprender a observar y detectar necesidades. ¿Qué necesidades hay aquí? Casi siempre nuestra mirada está definida por algún tipo de actitud. A veces una mirada de juicio, puede ser una mirada como de exigencia, ¿no? Voy a pensar en personas que vamos a la iglesia. Hay quienes llegan al templo, a las reuniones, las, a la congregación y observan para criticar, observan para juzgar. Otros observan para ver qué provecho pueden sacar, ¿verdad? Otros, bueno, tienen otro tipo de observación, pueden estar observando, no sé, dónde están las personas que les caen bien para ir con su grupito, ¿verdad? Y bueno, hacer su grupo. En el caso de nosotros, como maestros, algo que debe distinguirnos es que nosotros siempre debemos de mantener nuestra mirada con una actitud de abierta, dispuesta
es detectar necesidades. La necesidad, no solamente en la iglesia, en toda la vida. Detectar necesidades en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con la familia, con los amigos, donde quiera que nosotros nos detengamos, vamos a encontrar necesidad, siempre. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, vivimos en una sociedad que se ha vuelto muy insensible, muy insensible. Estaba viendo hace unos días video, reel de esos que aparecen en Facebook, de unas muchachitas que se pelearon en una escuela y una de ellas sacó unas tijeras y empezó a agredir a la otra con las tijeras y la dejó completamente lastimada. Pero lo que me llamó la atención es que durante todo el pleito, que tardó varios segundos, quizá minutos, nadie intervino. Todas las personas estuvieron observando, incluso había una persona grabando, que grabó todo lo que ocurrió. Y yo me pregunto, ¿en qué sociedad estamos que las personas pueden ver que alguien se está muriendo, pero prefieren estar grabando? Prefieren mantenerse a la distancia y capturar el momento y no intervienen, no ven una necesidad. Yo creo que si todas las personas que estaban ahí hubieran intervenido, hubieran visto la necesidad que había ahí y hubieran intervenido, no hubieran llegado la situación a lo que llegó. Pero lamentablemente nadie se metió. ¿Por qué? Porque el tipo de observación que hacemos en el mundo es una observación distante, es una observación indiferente, es una observación indolente, insensible, que vemos situaciones cotidianamente de necesidad, pero no las detectamos como necesidades y en consecuencia no actuamos. Entonces, algo que necesitamos primero, hermanos, para amar es una primera parte es aprender a atender las necesidades y esto comienza por observar, pero también por escuchar. La escucha activa, ¿verdad? Que nosotros le llamamos esa escucha de preguntarle a las personas cómo te sientes, cómo estás, por qué te sientes así, eh, qué vas a hacer al respecto, cómo puedo ayudarte, hacer ese tipo de preguntas y escuchar. Ahora, esto, hermanos, primero parte del ejemplo. Nosotros como maestros tenemos que distinguirnos por eso. Si llegamos a nuestra aula con los niños, adolescentes, jóvenes, con los adultos, eh, tenemos que ser personas que llegan y observan necesidades y atienden necesidades. Y las necesidades son vastas, ¿verdad? Y son de muchos tipos. Hay necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades sociales, necesidades de diferente índole. Hay académicas, necesidades académicas o necesidades intelectuales. Detectar a un niño que no puede ir al ritmo de los demás. Detectar a un niño, a un adolescente que está pasando por depresión. Detectar a un adolescente, a un joven que tiene pensamientos de escapismo. Y así podríamos hablar de muchas situaciones que hay que atender. Y entonces, para amar, hermanos, para poner en práctica el amor, necesitamos primero observar. Fíjense el ejemplo de Jesús en Mateo 9:36. Dice que observó a la multitud y las vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo él? Fue su pastor. Las hizo recostar sobre el pasto, las acomodó y les dio de comer. Las hizo descansar. Ahí se repitió el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús hace eso con la multitud, pero lo primero, para que Jesús actuara con amor, lo primero que tuvo que hacer es atender las necesidades, observar las necesidades. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio, hermanos. Identifiquen necesidades comunes en sus alumnos. ¿Qué tipo de necesidades ustedes han detectado? ¿Qué tipo de necesidades ustedes han detectado en sus grupos? Hermano, Y pueden disculpe, compartir. Hermana, no, sí. hermano,
Una de las necesidades que hemos visto nosotros es de que mucho niño llega sin desayuno, a Ajá, veces en la tarde sin almuerzo. Y ellos, pues en nuestra zona hemos acostumbrado a dar refacción en la mañana y en la tarde. Y sí miramos muy pues de que bien. ellos son muy felices y lo reciben. Pues, ahí sí que hay quienes no tienen necesidad, pero la reciben y se la comen, pero sí nos hemos dado cuenta que hay otros que se la comen con gran deseo. Entonces ya estamos supliendo una de las necesidades. Y también, como usted decía, hay muchas necesidades intelectuales, hay muchos niños que les cuesta aprender a leer. Nosotros tomamos Ujú. un ejemplo, que se nos acercó una mamá a mi hija y a mí diciéndonos que su hijo quería cantar, pero que no podía y le costaba aprender a leer. Entonces, nosotros con ayuda de Dios, a mi hija se le vino una idea de cantarle en el oído. Y el Ujú. niño, la mamá fue bien agradecida porque el niño aprendió a leer por el deseo de aprender a cantar y leer su palabra, Ay, qué ¿verdad? Pero bonito, así hay hermana. muchas necesidades, mis hermanos. Paz, hermano. Perfecto. Gracias. Entonces, fíjense que qué interesante. Antes de pensar qué voy a enseñarle a las personas, lo primero que tengo que hacer es qué necesidades tienen, ¿verdad? Bueno, aquí vi un comentario en el chat. La necesidad de atención de los padres. La necesidad de atención de los padres. Bueno, los maestros, estamos hablando aquí de maestros de niños, ¿verdad? Algo que podemos detectar precisamente es esto, cuando hay negligencia, cuando hay desinterés o falta de atención por parte de los padres. Y bueno, ahí va a requerir que hagamos un tipo de intervención, ¿verdad? Para llamar la atención, para hacer un diálogo con los papás, para hacer una pastoral ahí, de acercarnos con ellos y acercarnos con los niños, ¿verdad? Porque definitivamente un niño cuyos padres no están dándole la atención que necesita, pues es un niño que está sufriendo, ¿no? Muy bien, nuestra hermana Silvia Agustín escribe, en la localidad necesidad de amor, cariño y sobre todo necesidad espiritual. Muy bien. Hay necesidad de cariño. ¿Verdad? Híjole, ¿cuánto sufrimiento puede tener un niño, un adolescente, un joven en la escuela? En las escuelas sufren a veces maltrato por parte de los compañeros, famoso bullying, ¿verdad? Marginación, menosprecio, malas palabras, escuchan muchas cosas hirientes durante la semana y necesitan escuchar y recibir palabras cariñosas, atentas, palabras de validación, palabras que les recuerden que su identidad no está en todo eso que reciben en la semana, ¿no? Que su identidad está en el Dios que los ama. Muy bien, necesidad de afecto, en el caso de niños con padres separados, lamentablemente estamos viendo una situación también muy complicada actualmente de parejas hay muchos más divorcios, ¿no? Muchas más separaciones que antes y aún dentro de nuestra iglesia, incluso hay matrimonios que no se han separado, no se han divorciado, pero que viven distanciados, aunque estén juntos, viviendo juntos. Y bueno, los niños sufren todas estas situaciones. Muy bien. Estas necesidades, hermanas, hermanos, para que nosotros llevemos el amor a la acción, primero tenemos que pasar por ahí, ¿verdad? Poner atención, atender las necesidades, atender las necesidades. Y aquí, bueno, todo maestro y todo pastor, siempre tenemos que preguntarnos por las 3D, ¿verdad? Por las 3D. ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los dolores? ¿Y cuáles son los deseos de las personas? Sus dudas, sus dolores y deseos. ¿Qué preguntas se hacen? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué están sufriendo? Los dolores que están padeciendo en muchos sentidos, socialmente, económicamente, psicológicamente. Y también cuáles son sus anhelos. Necesitamos conocer los deseos que hay en su corazón, los sueños, con qué sueñan, ¿verdad? Cuáles son sus proyectos de vida. Y bueno, es una necesidad,
porque un niño, un adolescente que no tiene sueños, pues es penoso. Entonces necesitamos ayudarles también a, a los adultos, ¿no? Dudas, dolores y deseos. 3D. Muy bien. Esa es la, la base de la pastoral, ¿no? Muy bien. Hay violencia intrafamiliar, falta de recursos económicos. También hay una manifestación de mala conducta en clase. Que fíjense, hermanos, este comentario que hace Pri Morales, no sé si es un hombre o una mujer, este, eh, perdón, no los conozco, hermanos, ¿eh? No, no quiero cometer errores aquí. Ya, Mujer, hermana. es una hermana. Ah, ok, Sí, gracias. hermano. Gracias. La mala conducta a veces no es el problema. La mala conducta a veces es un síntoma de un problema, ¿verdad? Cuando hay mala conducta por parte de los niños, nosotros queremos corregir esa mala conducta. Está gritando, está desordenado, no hace, no sé, está muy inquieto. Le comentamos algo y el niño quizá nos responde agresivamente. Bueno, esa conducta puede ser el síntoma, generalmente es el síntoma de un problema que está en el fondo. Entonces, necesitamos atender el problema que está en el fondo. Y por eso requiere que nosotros tengamos atención, estemos atentos a la situación de necesidad del niño, ¿verdad? Y que a veces los niños con su mala conducta nos están gritando, nos están diciendo, necesito que alguien me atienda, necesito que alguien ponga atención a lo que estoy pasando, ¿verdad? Y así como la fiebre, cuando nos da fiebre, la fiebre no es un problema. La fiebre es un síntoma de que en nuestro cuerpo hay una infección. Hay que atacar la infección, no la fiebre, ¿no? Nosotros generalmente atacamos la fiebre y la fiebre, en la temperatura alta, pues es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿no? Y lo atacamos. Hay que atacar al invasor. Entonces, tenemos que tener cuidado. Bueno, ahí es ahí donde tenemos que entender y a dar amor. Ah, bueno, José Daniel así lo dice, es como la fiebre, debe tratarse el origen del síntoma. Exactamente. Entonces, maestros, hay que ser atentos, ¿verdad? Hay que ser atentos y a lo que está ocurriendo. Bueno, para amar también hay que, vamos a continuar. Ya vimos la letra A, ahora vamos a ver la letra M, ¿verdad? Amar. A ver, permítame tantito. Ok, aquí. Ahí está. Bueno, la letra M nos va a recordar el otro principio. Además de atender las necesidades, hay que ministrar con intencionalidad. Ministrar con intencionalidad. Ya vi la necesidad que sigue. Planear cómo transmitir mi fe y valores en cada clase. ¿Verdad? Hay que ministrar con intencionalidad. Para enseñar a amar en la vida cotidiana, necesitamos ser intencionales. Esto no lo podemos dejar solamente a la suerte, no lo podemos dejar así como si fuera algo espontáneo, natural, no. Ser intencionales. Entonces, requiere, hermanas, que cada vez que nosotros vamos a dar una clase, planeemos. Tenemos que hacer una planeación. Y esa planeación tiene que ser intencional. ¿Cómo voy a hacer para que de manera deliberada, de manera planeada, yo lleve tanto yo como maestro transmita la fe y los valores, en este caso del amor, a mis alumnos y a la vez ellos puedan transmitirlos a otros, ¿no? Esa es la letra M de administrar con intencionalidad. Entonces, aquí la idea sería definir una acción intencional para la próxima clase. Si ustedes tienen el próximo, primeramente Dios, mañana, a lo mejor la mayoría de ustedes tienen que dar una clase, tienen que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué acción
de manera intencional qué acción yo puedo implementar en mi clase para que esto se traduzca en una expresión de amor, en una manifestación del amor, ¿verdad? Y que los niños lo vivan. Pero también tengo que empezar por mí. ¿Cómo voy a manifestar yo ese amor? Entonces, en mi planeación no solamente es qué voy a hacer que los niños, mis alumnos, ¿verdad? Que aquí entiendo que los maestros pueden ser también de adultos. ¿Qué voy a hacer para que mis adultos manifiesten este amor? Pero también debo planear yo como maestro cómo voy a transmitir eso, ¿verdad? Esa fe o esos valores dentro de mi clase, ¿verdad? Entonces, definan una acción intencional para la próxima clase. Luego la letra A de amar es actuar con sabiduría, ¿verdad? Aquí hay que manejar conflictos y dudas con paciencia y con verdad. El ejemplo más claro lo tenemos en Romanos 14, cuando Pablo enfrenta una problemática que hay en la iglesia entre los fuertes y los débiles, que discutían ahí porque unos decían que sí se podía comer de todo y de todo lo que había en la carnicería y otros decían que había que tener cuidado porque en las carnicerías vendían carne que había sido ofrecida a los ídolos y había una discusión ahí. Entonces Pablo les dice, pues ni uno ni el otro tiene razón. Lo más importante cuando nosotros hacemos diferencia de opinión, lo más importante cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo respecto a opiniones, es el hermano. Él es el más importante. Lo más importante es preservar la amistad, preservar la fraternidad, cuidar que mi hermano no sea lastimado, cuidar la conciencia de mi hermano para que su fe no venga menos. Lo más importante siempre es cuidar al hermano, porque es más importante el hermano que mis opiniones, ¿verdad? Es más importante. Entonces, dentro de la clase, algo que nosotros vamos a ver es precisamente también que necesitamos enfocarnos, hermanos, de tal manera que en la iglesia se entienda que es mucho más importante la comunión con los hermanos, el cuidado de las personas, que la discusión sobre ideas, ¿verdad? Y creo que ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? En nuestra iglesia, la iglesia de Dios, se ha distinguido más por ser una iglesia en la que son más importantes las ideas que las personas, ¿no? Y a veces es más importante demostrar que uno tiene la razón que conservar la amistad o la fraternidad con los hermanos. Y no sabemos diferenciar, a veces discutimos sobre opiniones, pero hacemos del problema un problema personal. Y entonces ya no es un problema entre ideas, es un problema entre personas. Y ya no se pelean nuestras ideas, sino nos peleamos las personas, nos peleamos los seres humanos. ¿Ah? Y eso hay que, en las clases, nosotros para enseñar a amar, necesitamos ayudar a las personas a que se manejen con sabiduría. Desde niños hasta adultos, la clase debe estar enfocada de tal manera que se aprenda a aplicar la sabiduría en la toma de decisiones. Y esa aplicación de la sabiduría, ese actuar con sabiduría, tiene que ser cuidando esta diferenciación. Las ideas, separarlas de las personas. Y bueno, yo frecuentemente converso con personas, con hermanos, y veo cómo esta es una necesidad muy urgente, no solamente en la iglesia, en el mundo. Discutimos sobre política, discutimos sobre fútbol, discutimos sobre economía, discutimos sobre ideologías, discutimos sobre filosofía, y los asuntos religiosos son cuestiones muy pasionales, ¿verdad? Nos apasionamos por las cuestiones religiosas, por las cuestiones de fe. Y esas discusiones o esas diferencias de opinión a veces nos llevan a distanciarnos entre personas. Aplicar sabiduría para aprender a amar significa que nosotros sepamos diferenciar. Y eso hay que enseñarlo desde pequeños, que los niños sepan discutir, que sepan poner sus ideas en un debate
y que puedan opinar aún de manera diferente, pero que eso no signifique perder la amistad, que eso no signifique rivalizar con las personas, ¿verdad? Y lamentablemente, como les he dicho, amar es algo que se aprende más como un estilo de vida que con ideas. Y los niños aprenden más de lo que ven, de lo que ven que de lo que escuchan. Y si ellos ven en una iglesia que la iglesia discute sobre ideas y se pelean los hermanos por cuestiones de ideas, entonces difícilmente van a entender el amor práctico. Difícilmente. Porque van a pensar que las ideas son más importantes que las personas. Y algo que Jesús nos enseña, hermanos, es que las personas están por encima. Siempre el ser humano es lo más valioso, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que muriera por las ideas. Jesús no murió por una doctrina, hermanos. Jesús murió por los seres humanos. Por eso Pablo, en la discusión que tienen ahí en Roma, él les dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué menosprecias a aquel por quien murió Cristo? Jesús no murió por nuestras ideas, no dio su vida por una idea. Jesús dio su vida por las personas. Jesús no era un idealista que murió por una ideología, como estos pensadores en el mundo que han muerto, pues por sus ideas los han matado. A Jesús no lo mataron por sus ideas. Jesús murió por su amor por las personas. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo más valioso en una clase? ¿Qué es lo más importante en una clase? En una clase, lo más importante no es el conocimiento. ¿Verdad? Lo más importante es la persona. ¿Verdad? La persona. Por eso, Proverbios cuando dice, instruye al niño en su camino, lo más importante no es el camino, sino el niño. Lo más importante es el niño. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que aun cuando sea viejo no sea parte de ese camino, del camino bueno que lo va a llevar a una vida plena. Entonces, para Dios lo más importante son las personas y la sabiduría se debe aplicar para que nosotros, en función de eso, entonces llevemos a la práctica el amor. Muy bien. Mencionen 3 casos, hermanos, hermanas, en los que se requiere aplicar sabiduría centrada en el amor. ¿Hay pleitos en los salones? ¿Hay discusiones? ¿Hay diferencias de opinión? ¿Hay debates? ¿Se han enfrentado a eso? Hermana Wendy López. A mí me pasó un caso donde dos primitos estaban peleando, que uno se pegaba con el otro y el otro no se dejaba, y en fin, que había una lucha ahí con ellos. Entonces me acerqué a preguntarles y les dije qué estaba pasando. Y vino la hermanita, la niña dijo, es que no me quiere prestar sus crayones. Y, y la otra hermanita dijo, no, dijo, porque, ¿por qué no traer sus crayones? Pero son primitos, ¿verdad? Primita. Y entonces le dije yo que, que si ella quería los podría prestar. Ahora si no, pues está bien que íbamos a buscar a otro hermanito quien le prestara, porque para que también ella pintara. Es que ellos agarran el crayón y ya no me lo devuelven, y eso es lo que a mí me enoja, porque a mí me regañan que yo tengo que llevar mis crayones. Entonces le dije, pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a prestar o no? Le dije, sí, se lo voy a prestar, pero que me lo devuelva. ¿Está escuchando, hermanita? Le dije, como eran primitas. Ajá. ¿Qué tiene que hacer para que su prima le preste sus crayones? Y me dice, va, hermana Wendy, entonces se lo da.
Entonces cada vez que lo iba a entregar decía, hermana Wendy, mire, voy a entregar el crayón. Ah, bueno, muy bien, hermanito, no, así está mejor. Y sí, ese caso me pasó a mí con las hermanitas. Muy bien. Muy bien, aquí hablan de que sí hay pleitos por diferentes causas dentro de los salones. También cuando hacen las tareas, si quieren más puntos. Bueno, algo que nosotros como maestros, si queremos enseñar a amar, hermanos, necesitamos aprender es a que los niños no aprendan por competencia. A veces nosotros los ponemos a competir en los salones, a rivalizar. Y pues eso los pone como de rivales enemigos y crea distancias y crea diferencias y a veces genera heridas. ¿Ah? Entonces yo creo que sí, sí hay que hacer, sí se vale introducir competencia, pero tener cuidado de que las competencias no sean de las personas, o sea, que no se convierta en una rivalidad de personas. Es sano, digo, no sé, si alguien hace deportes y va a jugar básquetbol, por ejemplo, y van a jugar dos equipos, bueno, hay una competencia, pero aquí creo que lo importante es hacer entender que esas competencias tienen que ver no con la idea de ganar o someter a los demás, sino de desarrollarse uno, ¿verdad? De tener un mejor desempeño y de crecer como personas y ayudar a crecer a otros. Entonces, hay que ir transmitiendo esto y esto requiere, hermanos, la transmisión de la sabiduría. Finalmente, finalmente, vamos a la letra R, que es reflexionar y ajustar. Cuando nosotros deseamos enseñar a amar de manera práctica, permítanme, necesitamos también hacer evaluaciones, constantemente evaluar si lo que nosotros estamos haciendo nos está llevando a este objetivo o no, y buscar mejorar continuamente también nuestras prácticas o nuestras aplicaciones. Miren, el conocimiento, hermanos, hermanas, el conocimiento sin práctica tiene el peligro de envanecernos. El conocimiento envanece. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado de que siempre que nosotros enseñamos algo, al menos algo muy pequeño, muy sencillo, nosotros llevemos a la práctica eso que enseñamos y sobre todo en el caso de los niños, de los adolescentes y jóvenes, mantener ese cuidado de que ellos tengan una práctica de eso que están aprendiendo. Porque de otra manera, entonces, solamente estamos generando conocimiento, conocimiento, y eso de adquirir conocimiento y no llevarlo a la práctica, lo dice bien la Biblia, ¿no? El conocimiento envanece, porque no es bienaventurado el que conoce la palabra de Dios, sino el que la pone por obra. No es sabio el que escucha sus palabras, las palabras de Jesús, y las olvida. Es sabio el que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica. Entonces, nosotros necesitamos estar evaluando constantemente y asegurarnos de que esto que estamos enseñando se lleve a la práctica, que se lleve precisamente a la acción, ¿no? Por eso nosotros podemos ver en Jesús que constantemente se detenía a preguntarle a sus discípulos y él les preguntaba para asegurarse que sus discípulos estuvieran realmente haciendo lo que él esperaba que hicieran, ¿sí? Bueno, para que nosotros llevemos el amor a la práctica, también es necesario que hagamos reflexiones constantemente para que estemos evaluando y si no se están dando las condiciones, si no se está cumpliendo lo que nosotros queremos lograr, entonces hacer los ajustes necesarios. ¿Va? Muy bien, entonces aquí lo que creo que es importante, hermanos, hermanas, es revisen dentro de su práctica como maestros qué están haciendo que es digno de mantenerse. Y que ustedes digan, ah, mira, esto que estoy haciendo lo puedo conservar, pero hay otras cosas
dentro de eso que están haciendo, que ustedes necesiten ajustar. Entonces, tomen en cuenta esto, pregúntense, ¿qué necesito ajustar? Y hagan el ajuste, ¿verdad? Y también que hagan un compromiso. Escriban un compromiso de esto que necesitan hacer o que necesitamos hacer dentro de las clases, en cualquier grupo que nos corresponda, ¿verdad? Aquí, algo bien importante es que nosotros mantengamos en su lugar nuestro ego como maestros, ¿verdad? Algo que siempre tenemos que recordar es, ser maestro es una posición de poder. Ser maestro es un lugar, es una posición en la que nosotros nos encontramos donde tenemos un determinado poder. Y ese poder puede hacernos sentir superiores, puede hacernos sentir grandes, puede envanecernos. Y para que nosotros no se nos suba a la cabeza ese poder, necesitamos estar reflexionando y haciendo ajustes constantemente, sentándonos a pensar si lo que estamos haciendo lo hacemos para gloria nuestra, por vanidad o porque nos gusta esa sensación de poder o porque queremos bendecir a las personas. Y entonces necesitamos hacer un compromiso, el compromiso de trabajar precisamente para servir a los demás, porque ahí comienza la práctica del amor. Muy bien, vamos a ver rápidamente algunas prácticas de amor en acción. ¿Qué podemos nosotros implementar? Y aquí hay 10, les voy a compartir 10 ejemplos de proyectos cristianos de amor que expresan acciones, ¿no? Que se expresa en acciones. Por ejemplo, hay una actividad que se llama Abrigos del Alma, que es una campaña de ropa invernal. No sé, allá en Guatemala hay muchas regiones y algunas son de mucho calor, otras de mucho frío, pero bueno, si fuese el caso de un lugar donde hace frío, bueno, se pueden hacer, ahora viene la época de frío, entonces se pueden recolectar abrigos, se puede recolectar ropa de invierno, gorros, guantes, se pueden reunir cobijas y entregarlas a personas que están en situación de calle, familias pobres, familias necesitadas, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿verdad? Y ponerse como una meta, por ejemplo, el impacto social, que sería ofrecer calor físico y emocional para más de 25 personas, por ejemplo. Entonces, si ustedes hacen proyectos como este sería un ejemplo. Ahorita vamos a ver 9 más. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, hacer este proyecto y trabajarlo durante un cierto tiempo en su iglesia. No sé cómo trabajen ustedes dentro de sus congregaciones, si trabajan por semestres, si trabajan por mensualmente, bimestralmente, trimestralmente. Bueno, pueden hacer un proyecto por ese periodo y decir, a ver, al finalizar este trimestre o este bimestre o estos 4 meses o este semestre, vamos a concluir con esta campaña de ropa invernal. Durante todos los 6 meses o 2 meses o 3 meses que trabajen, ustedes pueden estar trabajando con los niños, con los adolescentes e ir direccionando sus enseñanzas de tal manera que van haciendo conciencia, van despertando el interés, van juntando la ropa, van juntando los abrigos, las cobijas, van detectando lugares, por ejemplo, en dónde están los lugares que hay esta necesidad. Ahora, a lo mejor usted no vive en una zona de frío y ahí, bueno, pues no se va a utilizar esto, pero sí pueden hacer esta campaña como para enviarla a otros lugares, ¿ah? Yo vivo aquí en una región, por ejemplo, donde en el invierno es muy frío, llega a haber temperaturas bajo cero de 8 hasta 13 grados bajo cero. Y hay personas que viven en zonas calientes que han hecho campañas allá y que nos envían para la temporada de frío este tipo de apoyo. Y esto puede servir pues para que se vaya trabajando. Entonces las aplicaciones de cada lección, las aplicaciones de cada clase van llevando un enfoque, ¿verdad? Van llevando un enfoque. Y no se quedan así en el aire, así como de, a ver, bueno, pues vamos a hacer, no. ¿Saben qué? Al finalizar,
en el mes de octubre vamos a hacer esta reunión de toda la ropa, o mes de noviembre. Yo les pongo este ejemplo porque acá donde yo vivo, el mes de octubre ya empieza la temporada de frío, la temporada invernal, y ya vienen temperaturas bajo cero. Y acá, por ejemplo, hay muchos migrantes. Eh, Vivo en una ciudad que está yendo hacia la frontera con Estados Unidos y por aquí pasa mucha gente de Centroamérica, mucho jamaicano, muchos haitianos, hay mucha gente eh, cubana, hay muchos cubanos, nos hemos encontrado aquí muchos guatemaltecos también, que pasan por aquí, pero pues no vienen preparados para el frío de estas zonas, entonces se les lleva cobijas o se les lleva abrigo. Bueno, este puede ser un proyecto. Otro proyecto puede ser alimento en el camino, ofrecer estaciones de agua y de oración, por ejemplo, salir a cierto lugar de la ciudad, establecer un stand, una estación ahí, unas mesitas, llevar agua, llevar algunas provisiones y compartirlas con las personas, sobre todo ahora que es verano y bueno, es una temporada de calor. En los parques, ir a un parque y ofrecer agua en los parques y oración por las personas. Creo que ustedes han visto estas campañas donde las personas llevan los niños, por ejemplo, me encanta cuando van los niños porque llevan sus letreros con textos bíblicos, con frases para las personas, y hay gente que sí se acerca y dice, por favor, oren por mí, estoy pasando por esto, y se ora por esas personas. También hay otro proyecto que se llama Semillas de Amor, que consiste en y ustedes están en una zona privilegiada. Guatemala es una de mucha fertilidad, la tierra es muy fértil, hay humedad, etcétera, y es muy fácil hacer este proyecto de huertos comunitarios, ¿verdad? Que en las propias casas pueden cultivar verduras, enseñarle a la gente a producir en su propia casa un jardincito, en un espacio de su jardín, en la azotea, tener un huerto o un huerto comunitario ahí con gente de la colonia, ¿verdad? Y proveer de alimento a personas necesitadas. Aquí el impacto sería ofrecer alimento saludable. Y estos son ejemplos, hermano. Esto de 30 familias es un ejemplo, solamente está puesto ahí para tener una idea, pero ustedes pueden pensar en 20, en 30, en 100 familias según el alcance. Caminando Juntos también es un proyecto de acompañamiento a enfermos, ¿verdad? Parte de los proyectos de aplicación de amor es que ustedes pueden planear semanalmente, quincenalmente o varias veces por semana el visitar hospitales, ya sea llevar alimento a las familias. En los hospitales se viven cosas terribles, hay muchas personas que viven ahí semanas esperando a su enfermo, el enfermo pues está en cama, ellos no pueden estar ahí todo el tiempo, pero la familia tiene que estar al pendiente, están ahí sin bañarse, sin comer, a veces sin poderse cambiar de ropa. Entonces, la iglesia puede hacer mucho yendo al hospital y acompañar a las personas, a los familiares de los enfermos o a los enfermos mismos, ¿verdad? Se puede llevar, les decía, alimentos, se puede llevar cantos y pues, se puede orar por ellos. Y bueno, en algunos casos hay personas que se acercan y dicen, tenemos esta necesidad. Bueno, se pueden hacer colectas para medicamentos, para apoyos médicos, etc. Refugio de Palabras es otro proyecto. Este tiene que ver con un taller de escucha y consejería. La idea es aquí capacitar jóvenes, adolescentes y gente mayor para que presten sus oídos y se establezcan así tipos consultorías, consultorios, perdón, donde puede ir la gente a hablar y se les da acompañamiento en sus problemas, en sus necesidades. Puede ser un acompañamiento no profesional como en el caso de una terapia o cosas así, sino sencillamente es el acompañamiento emocional, moral, ¿no? Otro proyecto es Arte que Abraza. Aquí se puede hacer un proyecto de pintura y música en hogares de ancianos. Se puede ir a lugares donde hay abuelitos, no necesariamente asilos, pueden ser personas mayores que viven solas,
o la misma iglesia puede formar periódicamente reuniones donde vengan ancianos a la casa de oración, a un salón, y ahí se les da atención, ¿verdad? Y se les hace presentación. Por ejemplo, en este caso, los niños pueden llevar presentaciones artísticas, una obra de teatro, alguna poesía, hacer cantos, elaborar pinturas y entregárselas a los ancianos, etcétera. Y bueno, este sería otro proyecto. Mochilas de luz es otro proyecto que se puede hacer, que es reunir útiles escolares, preparar un paquetito, una mochilita y entregarla a personas de bajos recursos en zonas marginadas. Y Cocina con Amor es otro proyecto. Este tiene que ver con formar en alguna casa, en algún local o incluso en la propia iglesia como comedores comunitarios. Alguien hablaba aquí de que muchos niños llegan a la iglesia a veces sin desayunar y yo acá yo conozco muchos testimonios de hermanos de congregaciones que han hecho estos comedores comunitarios y ofrecen comida a niños de familias pobres que los niños ya saben que tal día llevan un desayuno y ellos llegan ahí a desayunar, a comer, ¿verdad? Bueno, preparar alguna cantidad de comidas y ofrecerlas. Puentes de Misericordia. Esta acción consiste en la inclusión de personas con discapacidad. Es adaptar espacios en las iglesias, en la escuela, en un parque, para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Puede ser que van en muletas, que andan en silla de ruedas, que son invidentes, sordomudos, etcétera, ¿verdad? O sea que hay espacios que se pueden adecuar para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a esos lugares con seguridad, que sea accesible para ellos. Y bueno, ahí la iglesia puede hacer mucho, ¿eh? Construyendo rampas, construyendo espacios donde, por ejemplo, las personas invidentes puedan leer braille. En un parque, por ejemplo, que puedan ir a un parque los invidentes y leer pues el tipo de plantas que hay ahí, ¿no? O algunas instrucciones de hacia dónde pueden ir, dónde se pueden sentar, etcétera. Bueno, para incluir personas con discapacidad. Hay otro proyecto que sería una red de intercesores. Esto lo he visto yo en escuelas. Los estudiantes se reúnen en las escuelas y hacen tiempos de oración juntos, en algún lugar ahí propiamente de la escuela, invitan a otros compañeros, oran por ellos, se hacen equipos de oración en la comunidad, en la escuela, puede ser en un parque, o se puede sencillamente recoger las necesidades de las personas y tener un grupo de intercesión dentro de la iglesia, formado por niños, por adolescentes, por jóvenes, que esté pidiendo no por las necesidades propiamente de la congregación, sino de personas ajenas a la congregación. Bueno, con esto termino las 10 ejemplos, hermano. 10 ejemplos. Ahora, estos ejemplos, podemos nosotros ver cuáles se pueden adaptar. Se pueden conseguir otros más. Hay muchos más ideas que se pueden aplicar, en los cuales ustedes pueden adoptar como un proyecto de sus clases. Pueden adoptarlo como un proyecto de su periodo de estudios y hacerlo parte de ese programa integral, de tal manera que en este proyecto se vayan siempre aterrizando las lecciones. Y de esta manera, los niños, los adolescentes o los jóvenes tengan la oportunidad de estar pensando durante la semana, de estar realizando acciones diarias, y esto va a ir generando conciencia, sensibilidad, esto va a ir generando la disposición para servir, ¿no? Y lo que hablábamos del amor, estar atentos, ministrar con intencionalidad, actuar con sabiduría y hacer reflexiones y ajustar lo que sea necesario para que se vaya practicando, se vaya poniendo en práctica el amor de manera proactiva, de manera intencionada y también de manera muy eficaz, ¿no? Y no lo dejamos solamente así como actos aislados, sino que lo podamos dejar, integrar como proyectos, este, dentro de un plan de estudios, dentro de un plan más grande. Y bueno,
Por supuesto, también tiene que estar adecuado a los niños, por ejemplo. Si hay proyectos que no los podemos hacer con niños muy pequeños, bueno, ahí habría que hacer algún tipo de proyecto muy adecuado para que ellos puedan participar. Y desde niños enseñarles a poner el amor en acción. Muy bien, hermanos, hermanas, pues con esto concluiría la presentación. No sé, aquí me menciona que son cuatrimestres. Bueno, entonces, si son cuatrimestres, tienen alrededor de 17, 16 a 17 fines de semana para ir trabajando y adoptan un proyecto, tienen 14, 15 lecciones en las que pueden ir hablando de ese proyecto, pueden ir realizándolo poco a poco, ir completándolo, para que entonces en la mente y en el corazón de nosotros y de nuestros alumnos, el amor siempre sea el centro en donde va a ir aterrizando la enseñanza. Y no nos quedamos en el mero conocimiento, sino lo llevamos a la práctica, acciones muy concretas. ¿Va? Muy bien, hermanos. Muchas gracias por su atención. El tiempo ahora es para, si tienen comentarios o preguntas, los pueden hacer ahora. Paz hermanos, pues paz hermano, muchas gracias por esta exposición, gracias por esas enseñanzas que son muy especiales para cada uno de nosotros. Vamos aprendiendo que incluso dentro de la palabra prójimo hay muchas cosas escondidas que tal vez ni nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas gracias hermano. Y vamos a continuar con nuestro programa. Y como usted dijo, mi hermano, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Y para ello, nuestra hermana Damares Agustín estará lista con las preguntas que nos hagan aquí, hermanos. Pueden hacerlas en el chat de aquí del Zoom, pueden encender su micrófono. Y también en Facebook, no sé si, yo creo que todavía no está la transmisión, pero si ya estuviera, también nos pueden hacer sus preguntas por ahí. Paz, Damaris, te doy el tiempo. Gracias, Paz, nuevamente. Pues de momento no hay preguntas, pero como bien dijo Pablo, pueden activar micrófonos si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. El tiempo es de ustedes. Y en el chat no hay preguntas y en Facebook no hemos transmitido. Entonces, yo creo que quedó clarísimo todo y hemos aprendido bastante en esta noche. No sé, pues, o pasamos al siguiente punto, porque de momento, pues, no hay preguntas y no hay comentarios. Más de los que ya dijeron y se fue leyendo en el transcurso que el hermano estuvo impartiendo el taller. Entonces, Paz, hermana. ahí está, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Pues ante todo, pues primeramente dándole las gracias a Dios, ¿verdad? Y a cada uno de todos los que estamos presentes y especialmente a nuestro hermano que ha disertado, ¿verdad? Este taller que es muy importante. La verdad, pues es muy especial lo que hoy hemos escuchado y de veras hay mucho que aprender y en lo personal, pues muchas veces uno actúa equivocadamente, ¿verdad? Muchas veces queriendo ser primeramente la pureza, ¿verdad? Que hablaba nuestro hermano de los temas que trató, del paradigma de la pureza y también el paradigma del amor. Y sinceramente, pues es muy, muy especial, muy importante y también quiero ahí felicitarlo a nuestro hermano y también a la directiva del Grupo Infantil Nacional. Ya nuestro hermano preguntaba, ¿verdad? Que si hacíamos o nos estaba dando, ¿verdad? Unos tips ahí para poder trabajar en las localidades en cuanto a todo lo que nos dio a conocer en cuanto a la palabra, ¿verdad? De amar. Todo eso, qué excelente, ¿verdad? Entonces, cabalmente mañana es la clausura del cuatrimestre, hermano. Hermano, ay, se me olvidó el nombre del hermano. Siempre lo tengo en mente y cabalmente hoy mire que se me fue, pero
Hermano ministro, cabalmente mañana es la finalización, o sea, la clausura. Y el tema a tratar es en cuanto a la prevención del maltrato infantil, tanto sexual, psicológico y sucesivamente, ¿verdad? Y gracias a Dios esos temas nos están ayudando bastante en cuanto a primero, ¿verdad? Adentrar esto en las localidades, en la iglesia, para luego pues salir afuera. Y ya mañana pues es la caminata de prevención y gracias a Dios pues ahí hemos estado invitando también a niños para que puedan escuchar la palabra del Señor. Y otra de las cosas que hemos practicado acá en Piedra Parada es de que hemos hecho reuniones especialmente invitando a niños que no son de la iglesia, ¿verdad? Que son personas de escasos recursos. Hemos compartido con ellos, mencionaba algo muy importante en cuanto a la alimentación. Hemos compartido con ellos cenas, desayunos, y como también, pues, hace como 1 o 2 meses aproximadamente, estuvimos ahí compartiendo también, fueron un aproximado de 45 niños que llegaron juntamente, algunos con sus padres, otros con sus abuelos y otros con sus tías, sobrinas, ¿verdad? Acompañados. Y ahí estuvimos compartiendo también ropa para ellos, alimentación, y también les dimos un recuerdito, un regalo para ellos. Y de verdad, pues, Dios es tan grande, Dios es maravilloso y qué lindo es cuando nosotros dejamos, ¿verdad? Que el Señor se manifieste en nosotros y poder demostrar ese gran amor que Dios tiene no solo para nosotros, sino también para toda la humanidad. Y qué lindo es realmente, pues, mostrar ese gran amor que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Hace 8 días preguntaba cómo nosotros podríamos o cómo hemos experimentado el amor. Y bueno, pues realmente, pues en lo personal, amados hermanos, el amor de Dios en mi vida ha sido grandemente maravilloso. En primer lugar, pues la demostración, ¿verdad?, que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, ¿verdad? Entonces, todo eso nos anima a seguir adelante y pidiéndoles sabiduría, entendimiento, para poder seguir proclamando su palabra y poder instruir a los pequeños, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad del Señor, dando a conocer en primer lugar ese amor transformador que solamente Dios puede hacer en nombre de Cristo Jesús a través de nosotros. Paz, amados hermanos. Gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Silvia, y muy cierto todo lo que comentaba. Por aquí hay unos comentarios que agradecen a nuestro hermano Abelardo. Dicen, paz hermano, muchas gracias a Dios, Dios le bendiga. Gracias hermano por esa enseñanza tan hermosa que Dios le sigue usando en el ministerio, ya que aprendemos cada día. Paz hermano. Y por acá dejaba un comentario de hermana Jessica que dice, hermano, disculpe, estaría mal si uno como maestro puede dar un regalito, como que digamos le voy a regalar un dulce al niño que participó más o al niño que puso más atención, o si hacemos grupos y decidimos que vamos a dar algún regalito al grupo que estuvo con más punteos en la actividad que estuvimos haciendo. Comenta nuestra hermana Jessica. Y nuestra hermana Raquelita también agradece. Voy a leer los comentarios y luego les cedo el espacio. Nuestra hermana Raquelita agradece también y dice, muchas gracias hermano Abelardo por inquietarnos a ver a nuestros niños, rompiendo paradigmas que no son como desea Jesús. Dios los sigue usando grandemente
Dios nos dirija como sus siervos por amor a la niñez, a los niños. Y gracias, hermano, por el mensaje. Dios le bendiga grandemente, dice nuestra hermana Wendy. Así que le dejo el espacio para que pueda responderle a nuestra hermana. Gracias. Sí, esta pregunta tiene relación con el comentario que hicimos previamente de las competencias, ¿verdad? De si es, no siempre es sano. Yo creo que hay que valorar ahí cuáles son los efectos de este tipo de incentivos que nosotros metemos dentro de la clase. A veces que puede generar, si no se maneja adecuadamente, puede generar rivalidad entre los niños o entre los adolescentes, ¿verdad? Y eso genera un malestar. Hay que recordar que siempre que hay un ganador hay un perdedor y el perdedor no siempre se lleva la, pues la experiencia grata, ¿no? Entonces, por una parte podemos incentivar al que hizo más, al que se esforzó, etcétera, con un premio mayor, pero también podemos desincentivar al que perdió. ¿Ya? Entonces, creo que sí se debe tener cuidado en ese sentido de cómo se manejan este tipo de premios. Bueno, ojalá y no haya castigos tampoco, pero si hay premiaciones, está bien. Digo, los seres humanos, también aprendemos a través de esta actitud competitiva, pero hay que tener cuidado de que la actitud competitiva no sea sobre las personas. ¿Va? Que quede claro que no es vencer al otro, demostrar que soy superior al otro, sino más bien que los propios niños vayan descubriendo que esta actitud de competencia es una autosuperación. A quien se supera es a uno mismo, ¿verdad? Estamos tratando de ser mejores que nosotros mismos, ¿verdad? Para ir creciendo, para ir desarrollando, y no se trata de ser mejor que los demás. Entonces, porque en el Evangelio la gracia no funciona así. Dios da su gracia sin méritos, ¿no? Entonces, nada más tener cuidado ahí de que no se entienda que, bueno, las cosas de Dios se ganan también haciendo méritos. Por eso, creo que la manera de manejar las cosas, está donde radica la diferencia. Yo le diría, hermana, nada más tenga cuidado cómo les transmite esto a los niños para no generar rivalidad o competencia, una competencia carnal, ¿verdad? Que los lleve a distanciarse, a rivalizar entre ellos. Nada más. Y fuera de ahí, pues los incentivos, los regalitos que quieran darles, ojalá que sean siempre por gracia, ¿verdad? Y no por obras, como el Señor así nos trata a nosotros. Muchas gracias, mi hermano Abelardo. El último mensaje dice: muchas gracias, hermano Abelardo, por la importante reflexión. Dios le guarde y siga dándole abundante sabiduría como hasta hoy. Y creo que todos estamos muy agradecidos con nuestro hermano Abelardo por todo lo que hoy nos compartió. Así que, pues, continuamos con el programa y paz, amados hermanos.